Estimados oyentes, les damos la bienvenida a Cuéntame Más, un espacio donde, como bien saben, nos dedicamos al estudio de la Biblia y de las Escrituras de manera sencilla y fácil de entender para todos ustedes, para que da igual cuándo nos estén siguiendo o escuchando, puedan seguir de manera sencilla el mensaje que Dios tiene para cada uno de vosotros. En el episodio anterior estuvimos hablando con Osren, si recuerdan bien, acerca de la rebeldía del pueblo de Israel. Cómo antes de entrar a la tierra prometida, tuvo una serie de altercados, los cuales nuevamente la fe del pueblo se vio afectada y debilitada. Sin embargo, Dios obró en su gran misericordia y lo que hizo fue dar confianza para que el pueblo pueda seguir adelante. Sin embargo, en el episodio de hoy vamos a seguir con nuestra historia y es bastante peculiar. Sin embargo, quiero dar la bienvenida, antes de todo, a nuestro invitado de hoy, Azael Duarte. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Javier. Es siempre un privilegio para mí, una gratitud con Dios y agradecido contigo también por el espacio donde podemos compartir y escudriñar un poco sobre la palabra de Dios. Eso es escudriñar, eso es el objetivo que tenemos siempre, lo repetimos, el de, junto a los oyentes, nosotros mismos también poder aprender más acerca de las palabras del Señor. Y bueno, no eres el primero, o sea, no es la primera vez que vienes aquí, ya eres prácticamente de la casa. Así que gracias nuevamente por aceptar la invitación, ofrecer parte de tu tiempo para que juntos, como has dicho bien, escudriñemos las palabras del Señor porque creo que tienen mensajes muy valiosos para nosotros. Y es que cada vez es algo peculiar. Aunque tú sepas ya ciertas cosas, cuando las retomas nuevamente siempre encuentras detalles que dices, pero yo no había reparado en esto, y la palabra del Señor nunca para de enseñar. Nunca para de bañar, eso es. Mira, en el episodio de hoy vamos a tratar una serie de situaciones en las cuales podríamos decir que son independientes, no tienen mucha relación en cuanto al espacio y al tiempo. Sin embargo, siempre vemos un mismo factor común, que es el hecho de que son situaciones en las cuales el pueblo de Israel tiene una fe débil, lo que hacen es rebelarse en contra de Dios y como resultado comienzan a hacer ciertos errores, ¿no? Sin embargo, como mencioné al inicio, son momentos también en los cuales Dios, en su eterna misericordia, lo que hace es ofrecer nuevas oportunidades a su pueblo. Gracias. Sin embargo, nos encontramos en el desierto, aún no ha entrado el pueblo en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Sin embargo, sucede un altercado peculiar, podríamos decir muy peligroso, Sí, pero que Dios mostró que ama a su pueblo. sí. Sí, es interesante. No habían entrado a la tierra de Canaán, pero ya estaban cerca. Sí, sí. Y parece que el pueblo de Israel todavía no había aprendido las Mm. lecciones de años recientes atrás, ¿no? Porque hace 40 años de ese momento, 40 años atrás, habían también pasado por situaciones y circunstancias peculiares y parecidas, pero al parecer que ellos todavía no habían todavía aprendido las lecciones, que fue el propósito por el cual Dios retardó tanto tiempo su posesión a la Canaán, ¿no? Sí. Porque de no haber sido por el interés de Dios de poder nuevamente reorientarlos, pues ya estarían en la Canaán. Y sí, como tú dices, hay un contexto muy interesante que me gustaría puntualizar, ¿no? Referente al asunto que vamos a abordar, ¿no? Ese acontecimiento que tuvo lugar en ese entonces. El pueblo de Dios, a través de su ayuda, venía alzándose con grandes victorias. Recordemos que la tierra de Canaán era una tierra habitada ya Sí. por otros pueblos, mas sin embargo Dios había prometido que les iba a dar como posesión, como heredad, esa tierra. Pues en ese momento específicamente, el pueblo de Israel había salido victorioso, ¿no? en una batalla contra Arad, que era uno de los reyes cananeos, Sí. que en un inicio pues estuvieron perdiendo la batalla, pero buscaron la ayuda de Dios y Dios les dio la victoria. Eh, Tristemente, en vez de recurrir con gratitud para con Dios, ellos se sintieron de una manera como si que la victoria venía de parte de ellos, ¿no? Claro. Ellos se sintieron, ¿verdad? Ahora bastante como superiores. Sí.
Y empezaron ahora a decir, pero ¿por qué hemos estado tanto tiempo? Nosotros hubiésemos sido capaces de, como lo hemos hecho ahora, de haber derrotado a aquellos pueblos, pero Moisés y Dios ahora nos han alargado 40 años. Claro. En vez de haber reconocido la providencia de Dios, empezaron nuevamente a murmurar, como lo hicieron en el episodio anterior, ¿no? Ellos no aprendían todavía. Ellos empezaron a murmurar y empezaron a contemplar únicamente a las desventajas, Sí. las desventajas por la cual estaban padeciendo, porque es que tiempo atrás ellos trataron de pasar por la tierra de Edom, pero se les impidió y esa tierra ellos pudieron divisar la vegetación, todo y nuevamente volver a aquellas tierras áridas llenas de muchos peligros, pues ahora esa era la circunstancia, era el contexto, ¿no? Entonces ellos sintieron amargura respecto, ¿no? Al trato de Dios con ellos y por último se sintieron en total descontento. Sí. En total, a tal punto de anhelar, de desear nuevamente regresar a Egipto. Para ellos, las circunstancias que estaban pasando o que ellos contemplaban, porque en verdad es una lección bastante importante que podemos nosotros sacar el hecho de únicamente dentro de la vida, únicamente concentrarnos en las fases negativas. Sí. ¿Será que tenían razón alguna para estar agradecidos con Dios? La había en gran manera. Había en gran manera, pero a ellos, Egipto les parecía halagüeño en comparación con lo que ellos estaban viviendo hasta en ese entonces. Les parecía algo deseable, les parecía una tierra de libertades, aunque recordemos que eran esclavos. Sí. Entonces, los israelitas en ese momento mostraron un espíritu de total descontento para con Dios, para con Moisés. Y llegaron hasta encontrar faltas en las mismas bendiciones que Dios les había otorgado. Si nosotros leemos ahí en Números, los capítulos 21, encontraban que aún el alimento que Dios les proveía les parecía algo sin valor. Sí. Y ellos lo dijeron así, en Números 21:5, textualmente dijeron, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. O sea, hermana, el propio alimento que Dios El privilegio de comer un alimento que venía del cielo. Y aún en esa bendición ellos encontraron causa de descontento, porque estaban tan absorbidos únicamente contemplando lo malo que sus ojos se habían vedado y no podían ver, no eran capaces de contemplar las bendiciones que Dios les daba, ¿no? Entonces, ese es el contexto de la situación que ahora ibas a sobrevenir sobre ellos, ¿no? Sí. Porque era tan solo el poder de Dios que los estaba protegiendo de los muchos peligros que existían en ese desierto. Eso es. ¿Qué hay en un desierto? Hay fauna muy, muy peligrosa, es decir, ya hablamos de escorpiones, serpientes, incluso algún que otro animal un poco más grande que también puede ser peligroso. Y en ese desierto, dice el relato bíblico, que abundaban las serpientes, se les llamaban de hecho serpientes ardientes. Se les llamaba así por el efecto que provocaba su mordedura. Sí, sí. Entonces, habían muchas serpientes, habían escorpiones, el mismo sol abrasador, También, el sí, sí. clima intempestivo. Todos eran grandes dificultades que hasta ahora ellos no habían todavía experimentado porque contaban con la protección de Dios. Eso es. Entonces, ellos contemplaban únicamente las escenas sombrías y eso les vedaba poder contemplar las bendiciones que Dios les daba. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese momento, ¿no? Esas penurias que ellos estaban soportando, ¿no? Todas las dificultades, me llamó la atención, incluso imagínate, 40 años de peregrinación y no había ni un enfermo. Es que no lo menciona, de hecho, la Biblia. No había ni un enfermo. Sus ropas no se desgastaban. Sí.
¿qué pasa? Un día de camino, tus pies se hinchan. De hincha. Sí, sí. Pero no había ningún enfermo dentro del pueblo de Israel. Y todo eso era parte de la protección y las bendiciones que Dios otorgaba, pero ellos eran incapaces de poder contemplar eso. Y ahora sí, ellos deseaban la muerte. Sí. Ellos deseaban la muerte, pues Dios escuchó sus lamentos y levantó la protección, el escudo protector que hasta entonces había estado sobre ellos. Y empezó a llenarse aquel campamento de las serpientes ardientes. Sí. En todas las carpas del pueblo había luto, había llanto y había dolor, producto del dolor que causaba, ¿no? La mordedura de estas serpientes, ¿no? Entonces, hasta ese momento, el escudo protector de Dios los había protegido, pero Dios levantó. Sí. Y es bastante difícil comprender cómo es el ser humano, ¿no? Tiene que experimentar el dolor para ser capaz de reconocer la bondad de Dios. ¿Por qué será que nos cuesta tanto reconocer a Dios, el dador de la vida, la bondad, la misericordia que Él tiene? ¿Por qué tenemos que llegar al dolor para poder reaccionar y Sí. ser capaces de reconocer? Pues eso pasó con el pueblo de Israel. Ellos tuvieron que pasar por esa dura situación para ser capaces de darse cuenta que hasta ahí, durante todo ese tiempo, años atrás, no habían sufrido más por la misericordia de Dios. Ni una serpiente hasta entonces los había mordido. Pero ahora Dios levantó su protector, su escudo protector, y todo el campamento se llenó de serpientes, ¿no? Fue una situación bastante compleja, en verdad, por el dolor, como he dicho antes, que causaba el hecho de ser mordido por uno de esos animales. Así es. Entonces, vamos a ver los oyentes qué es lo que piensan acerca de esto. ¿Por qué piensan que Dios permitió que las serpientes ahora entren al campamento? ¿Por qué consideran, por qué entienden de la Biblia que Dios permitió que ahora estas personas estén sufriendo, que estén agonizando, que estén expuestas a esta intemperie con los animales, los cuales habían en ese momento, los cuales eran las mordeduras de esta serpiente, las llamadas serpientes ardientes? Os invitamos a que lo dejéis en los comentarios y que nos hagáis saber qué es lo que ustedes entienden de este pequeño pasaje. Pero Dios, en su gran misericordia, les ofreció también la solución. Así es. En verdad, Dios nunca deja a la deriva cuando nos acercamos a Él con un corazón dispuesto a humillarse, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. En el libro de Números siempre nosotros encontramos, ¿no?, la declaración que hicieron la mayoría del pueblo de Israel. Ellos fueron capaces finalmente de reconocer y ellos dijeron hacia Moisés: ruega a Jehová por nosotros para que quite estas serpientes. A veces nosotros no podemos comprender a Dios. Es que no, en verdad no lo podemos comprender. No somos capaces de entender las maneras como Dios actúa, ¿no? Y las soluciones que Él ofrece para sacar unas dificultades son bastante sencillas. Son muy simples, ¿no? Sí. Y la solución o el remedio para el problema que ellos estaban afrontando fue muy sencillo también. Que nosotros podríamos haber esperado, ¿no?, que algo majestuoso, que un ángel bajara del cielo y exterminara todas esas serpientes, pero la Biblia no relata que eso fue lo que sucedió. Dios dio instrucciones precisas y sencillas a Moisés. Le dijo: mira, Moisés, haz una serpiente conforme o semejantes a las figuras o a las serpientes ardientes. La vas a hacer de bronce y la vas a poner en un sitio alto donde pueda ser visto desde cualquier punto del campamento, para que todos aquellos que sean víctimas del ataque de una serpiente tengan la posibilidad de poder ver la serpiente. Y todo aquel que vea la serpiente será sano. Será sano. La solución al problema era bastante, en verdad, bastante sencilla. Y es interesante que la gente sabía que no había virtud alguna en la serpiente, ¿no?, de bronce hecha por Moisés. Pero ahí intervenía un factor, un elemento muy importante: la fe. La fe, eso es. La fe con que actuaran en ese momento podía traer para ellos beneficios. El hecho de poder ver a una serpiente, que sabían que más que era
metal únicamente, pero confiando de que a través de la ordenanza de Dios, de poder contemplar aquel metal, aquella figura, podían ser restaurados, muchos, en su gran mayoría, aplicaron ese mandato y realmente salvaguardaron su salud, salvaguardaron su vida, ¿no? Inmediatamente eran restaurados del dolor que producía, ¿no? Y ellos sabían que la virtud curativa venía de Dios, venía de Dios, en verdad que no era un elemento sobrenatural o poder que viniera de la de la misma serpiente, ¿no? Entonces, a mí me parece muy confuso, ¿no? La forma como Dios actúa. Dios tiene sus peculiaridades en la forma de actuar cuando intercede el beneficio de su pueblo, ¿no? Y me llama la atención la aplicación simbólica también que podemos darle a ese hecho trascendental que ocurrió en ese entonces. Nosotros encontramos, de hecho, en tiempo futuro, haciendo alusión a esa escena, en el libro de Juan, el capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es. Javi, todos los que hayan existido alguna vez en la tierra han sentido o hemos sentido la mordedura de la serpiente. Sí. Y la Biblia identifica a la serpiente. En Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 9, lo identifica y dice, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. En verdad, desde la origen de la tierra, cuando la pareja edénica traspasó los límites de Dios, todos hemos acarreado la mordedura, ¿no? de la serpiente. Todos venimos infectados de ese veneno mortal. Y ahora, ¿cuál fue la solución entonces para los israelitas? Contemplar la serpiente. Ahora, ¿cuál es nuestra única solución también para poder ser restaurados de ese veneno mortal que tenemos impregnado? Pues Juan lo dice, ¿no? Contemplar a Jesús. Contemplar a Jesús en la cruz del Calvario, con sus brazos extendidos, poder contemplarle en su agonía, poder contemplar en su sufrimiento. Ahí radica la seguridad para poder garantizar también nuestra salud, nuestra salvación y poder ser restaurados en verdad de ese veneno con el cual nosotros estamos infectados, que se llama pecado. Pecado, eso es. Una aplicación y una historia que, repito, parece únicamente una anécdota interesante que contarle a los niños antes de dormir, el típico cuento, ¿no? Para que los niños vayan a dormir. Sin embargo, tiene una trascendencia fundamental en nuestras vidas. El poder entender, como bien has mencionado tú, que la única salvación es mirar a Cristo. No existe otro método, que no existe otra manera de poder sanar, de poder curar, de poder volver en sí, si no es mirar primeramente a Cristo. Entonces, es interesante porque ya vamos viendo como a lo largo de la Biblia no paran de haber pequeños detalles que todos apuntan a Cristo. Estuvimos hablando acerca de la Peña de Joreb hace un par de episodios atrás, entonces vimos que esa peña representaba a Cristo también. Entonces es magnífico cómo siempre la Biblia lo que tiene y lo que quiere hacernos es dirigirnos, tal y como hicieron el pueblo en este momento, la vista a Cristo. Entonces es fantástico. Así de sencillo es la salvación. Sí. Contemplar a Jesús en la cruz del Calvario. Así como era de sencilla también la solución al problema en Israel, el campamento, contemplar la serpiente. Para nosotros también la misma eficacia nos es garantizada. Contemplar a Jesús en la cruz del Calvario, la garantía de nuestra salvación. Amén. Así es. Bueno, lo que pasa ahora es que avanzamos un poco en el tiempo. Interviene ahora un personaje, el cual me parece interesante porque siempre me ha resultado confuso. Dice que
conocía al pueblo de Israel, pero no hacía del todo parte. Es como que él vivía un poco por su cuenta, ¿no? Fuera del pueblo, que es Balaam. Vale. Y a él lo que pasa es que se le hace una petición peculiar, que le ponen una tesitura, es decir, una situación complicada. El rey de Moab eh, estaba al tanto de las grandes victorias con las que se había alzado el pueblo de Israel. Sí. No había pueblo que resistiera. No había pueblo que resistiera y estaba alarmado, estaba asustado. Y él sabía que si le enfrentaba físicamente, su suerte iba a ser la misma que los otros pueblos anteriores, ¿no? Sí. Entonces, el rey de Moab, llamado Balak, Mala. él incluso, ¿no? Hizo alianzas con otros pueblos para analizar la situación de cómo enfrentar al pueblo de Israel. Y ellos sabían que un poder sobrenatural acompañaba a ese pueblo y que era la razón de sus victorias, ¿no? Así es. Se le ocurrió una idea. Había un hombre que tenía mucha fama en la zona, de hecho era de Mesopotamia. Era un hombre que era conocido, ¿no? Como una persona, ellos le dieron el tinte de una persona, un hechicero, una persona con poderes también sobrenaturales, y ellos dijeron, bueno, si no somos capaces de vencer a este pueblo físicamente, con una lucha, pues vamos a recurrir a este hombre Sí. para poder vencerlos, para que los maldiga y de esa manera poder salir victorioso. Entonces, ese fue el plan que organizó este rey. Y envió una comisión en busca de Balaam. Envió una comisión con regalos, con dinero, para decirle, mira, este será el mensaje. El rey dice que vengas, él te va a galardonar, pero necesita que maldigas un pueblo que lo comparó como el ganado cuando va en el pasto, que va lamiendo y va Sí. devorando todo. Esa fue la comparación que hizo con el pueblo de Israel. Y fueron a esa comisión, se encabezó y se fueron donde Balaán, estos embajadores, pues emprendieron, ¿no? Emprendieron ese largo viaje en busca de Balaán. Balaán, en verdad, había sido una vez un hombre de Dios, Sí. que conocía de Dios, que servía, había sido un profeta de Dios. Y el problema ya en ese momento es que Balaán se encontraba en una condición espiritual bastante deplorable. Sí. Balaán había apostatado y Dios ya no lo reconocía como su profeta. Su avaricia, el amor a las posesiones terrenales, lo que han llevado a apartarse de Dios. Y cuando llegaron donde él, la propuesta le pareció muy atractiva. Le pareció muy atractiva porque el rey le dijo, te voy a premiar, si vienes y maldices. Cuán difícil es para nosotros, como lo fue para Balaán, autoengañarnos, pretender ser algo que no somos. Sí. Porque ante la solicitud de estos príncipes, Balaán, la respuesta de él fue bastante falsa, podríamos decir. Y él hizo aparentar, ¿no?, que él era un siervo fiel de Dios. Y dijo, miren, yo voy a consultar a Dios, voy a ver qué me dice Dios para poder darles una respuesta. Pero una respuesta bastante como contradictoria, un poco porque Sí, vaya pregunta, es decir, voy a preguntar a Dios si puedo ir a maldecir a su pueblo. Qué irónico, o sea, un poco sin sentido, ¿no? De dar esta respuesta. Sin embargo, como dices tú, trata de una manera falsa, aparentar algo que no es, ¿no? Decir, no, es que si soy aún profeta de Dios, pues tengo que consultarlo. Pero realmente creo que en su cabeza ya tenía la respuesta que a él le gustaría dar. y es que nos parece a nosotros bastante difícil comprender a Balaán en ese sentido, ¿no? Pero en verdad esas circunstancias son mucho más familiares con nosotros que lo que nosotros mismos pensamos. Sí. Habemos muchos
que tal cual Balaam, conocemos lo que Dios nos pide y actuamos de acuerdo a nuestra voluntad y pretendemos pedir a Dios que nos autorice algo que ya sabemos que no está bajo la aprobación de Dios. Y eso fue lo que sucedió con Balaam. Y hoy en día son millares los que siguen también esa conducta, ¿no? No tendrían dificultad en comprender cuál es su deber, si éste armoniza con sus intereses. Pero ya cuando nos vemos afectados o no nos gusta, tratamos de ver cómo Dios cambia de pensamiento, ¿no? Y la Biblia es muy tajante referente. Dios no es hombre para que cambie. Su postura, su carácter ha sido desde la eternidad y para siempre el mismo. Él no cambiaría. Entonces nosotros pensamos muchas veces que por medio de la oración pedimos, rogamos que Dios nos autorice o nos diga qué hacer cuando nosotros mismos perfectamente conocemos cuál es la voluntad de Dios. Balaam sabía cuál era la voluntad de Dios. Él sabía de que no podía ir a maldecir al pueblo de Israel porque era su pueblo. Y el mismo ángel le dijo cuando vino en solicitud a la respuesta, ese pueblo es un pueblo bendecido y no puedes maldecir lo que Dios ha, lo que se ha bendecido. Entonces es interesante porque en esa ocasión no tuvo la autorización. Y se repitió esa escena, no, se repitió. El rey cuando llegan la comisión, él pensó, ellos no le dieron directamente, Balaam no le dieron la respuesta real. El rey arguyó de que a Balaam era conocido como un hombre avaro, dijeron, este hombre lo que quiere es más. Sí. Pues nuevamente organizó otra comisión con personas mucho más importantes, más cercanas a su reino y con mucho más regalos. Y el mensaje era, te haré un hombre importante en mi reino. Esa oferta más atractiva ahora para Balaam. ¿Y ahora qué hago? Dijo Balaam. ¿Qué hago? Yo quiero, pero yo sé que Dios no comparte mi deseo. Dios no está de acuerdo con mi actuar. Sí. Sin embargo, él pretendía aún mostrar una apariencia de ser un siervo de Dios, de seguir las demandas de Dios, y sabemos, ¿no? que no era así. Su fondo, su avaricia, su amor al dinero, lo había apartado totalmente de Dios. De Dios, sí. Y como bien dices, él vuelve a hacer lo mismo, a decir, tengo que consultarlo con mi Dios, yo tengo que hablarlo porque no estoy seguro, aunque en su corazón sí que estaba totalmente seguro de lo que él quería hacer. Y vemos que esta vez Dios le da una respuesta curiosa, le dice, vas a ir, pero vas a decir lo que yo digo. Lo que yo te digo es lo que vas a decir. Sí. No vas a decir lo que tú piensas. Entonces, lo que vemos es que finalmente Balaam va a lo que en principio el rey de Moab le pedía, que era no maldecir al pueblo, que finalmente iba a ser así. Sin embargo, lo que me parece muy interesante de detallar es el trayecto, porque sucede algo que es sobrenatural, algo que si vemos bien, a lo largo de la Biblia solamente pasa una vez más. Sí, mira, parece entonces como que Dios hubiese cambiado de opinión, ¿no? Porque si en esa segunda situación como que se le concede un cierto permiso, pero en verdad no es que Dios se haya cambiado de opinión. Dios muchas veces permite, ¿no? que el hombre, que el ser humano siga sus propios deseos. Sí. Dios permite que el ser humano siga sus propios deseos, pero que finalmente también el seguir nuestros propios deseos conllevará resultados, secuencias desagradables, ¿no? Entonces, Dios permitió la insistencia de Balaam, era grande, Dios al final dejó que sus inclinaciones la siguiera, pero el resultado, ¿no? Las consecuencias de las acciones siempre no se dejan esperar. Y lo que dices tú, algo muy peculiar, ¿no? Algo muy singular, muy curioso, Sí. sucedió en ese tramo de camino. Porque aparte de ello, yo le digo, ok, vas a ir, pero si te vienen a buscar, pasó por alto esa recomendación Balaam, y por eso intervino nuevamente Dios en el camino, ¿no?
Y la Biblia nos relata el hecho de que Balaam, a buena mañana, muy enfadado, muy enojado porque él estaba esperando, pero los príncipes se fueron sin decir nada. Sí. Y esa acción a él le molestó y rápidamente se fue con su asna Sí. y emprendió el camino. Pero la Biblia relata que en ese tramo, ¿no? Ocurrió algo que me llama mucho la atención. Un primer momento, el animal sobre el cual él iba se aparta del camino Ujú. y se va a un costado del camino. Balaam, muy enfadado, castigó severamente, despiadadamente golpeó a esta pobre animal y nuevamente la hizo volver al camino. Ujú. Una segunda ocasión el camino se estrechó a tal punto que aquel pobre animal no tenía para dónde ir y se ahorrió tanto a una pared Sí, sí. que la pierna de Balaam quedó prensada. Ujú. La golpeó tanto nuevamente, estaba muy, muy enfadado y Dios intervino. Dios intervino y algo sobrenatural, ¿no? Nunca se ha visto un animal que hable, ¿no? Nunca. Pero en esa ocasión Dios abrió la boca, dice la Biblia, de esta bestia para poder llamar la atención de este hombre necio, Sí, sí. de este hombre necio. Un ángel de Dios se estaba interponiendo en el camino de este hombre ambicioso. Dice que con la espada desenvainada. Las intenciones no eran nada buenas del ángel. No. Él venía a realizar una obra Ujú. y la bestia le habló a Balaán y dijo, bueno, ¿cuántas veces has andado encima de mí y cuántas veces yo he hecho esto? Esto, claro. Y Balaán en su ceguedad incluso no reparó del mismo hecho de que ese animal estuviera hablando. Sí, total. Es que eso es interesante, porque podemos ver aquí lo que es estar tan cegado por tu deseo de querer hacer algo. Sí, Primeramente, lo que el pobre animal le decía es que yo nunca he desobedecido tus órdenes. Es la primera vez que estoy desobedeciendo tus órdenes. O sea, no se dio cuenta de que llevo tantos años con este animal y es la primera vez que está desobedeciendo una orden mía. Y luego la segunda acción, la que dices tú, no se da cuenta que está hablando con un animal, está siendo consciente. Entonces, todo esto lo que muestra es que él estaba cegado por cumplir su deseo propio. así es. Finalmente, Dios abrió los ojos de Balaam y pudo contemplar entonces al ángel de Dios de pie enfrente en medio del camino. Ujú. Y le dijo, mira, de no haber sido por este animal, tú ya hubieras muerto. Sí. Tú hubieses muerto y hubiese dejado Vivo al animal, sí. vivo al animal. Pero gracias a él, a que se desviaba del camino, porque es impresionante, ¿no? Como tú dices, hasta dónde puede llegar el ser humano de cegarse. Un animal tenía más visión espiritual Sí. en ese sentido de poder contemplar la presencia de un ser celestial. Sí. Y Balaam, el que pretendía llamarse profeta de Dios, el que argumentaba buscar la dirección de Dios con los príncipes, no fue capaz de poder ver el peligro que él mismo se encontraba en ese momento, ¿no? Entonces, eh, Dios utiliza muchas formas de llamar nuestra atención, de hacer una mente reconvenir, de hacernos recapacitar, pero muchas veces nuestra necedad se sobrepone a tal manera de que somos incapaces de poder comprender los deseos de Dios, de poder ver qué condiciones pide Dios de nosotros, ¿no? Y esa era la situación de Balaam, tristemente, Sí, sí. tristemente. Y lo que estabas mencionando de que era la primera vez que algo, es decir, no era la primera vez, es verdad, que un animal habla. En la Biblia se relata solamente una vez más, que es en el jardín del Edén, cuando Satanás, a través de la serpiente, hablaba. Entonces, él tenía que ser consciente que eso no era algo común, es decir, los animales no hablan.
Y algo que acabas de mencionar, yo no había caído en eso, pero me hace reflexionar mucho, es que un animal tenga más visión espiritual que un ser humano. Es decir, la visión, la capacidad de ver al ángel, ¿no? Lo mal que estaba Balaam en ese momento. Y me preocupa porque cuántas veces yo estoy tan cegado por mis objetivos, por mis planes, por mis propósitos, que no soy capaz de ver a Dios delante mía. Entonces es algo que me hace reflexionar y que creo que es importante tener en cuenta. Y debería de llamar la atención a todos ese hecho, ¿no? Y el problema, Javi, es pretender pensar Ujú. que estamos en un nivel espiritual ante Dios y engañarnos, Sí. engañarnos, ¿no? Y de hecho es un reclamo grande que Juan o Dios a través de Juan hace a Ujú. la iglesia de Dios en esta última fase de la tierra, ¿no? El pretender pensar que estamos en una posición en verdad de privilegio, pero pensar que estamos bien ante Dios y no ser capaces de descubrir nuestro autoengaño. Eso es. Entonces, Balaam tenía ese problema. En verdad se había cegado. Su Dios eran las riquezas, su Dios Ujú. era el dinero. Iba atrás de ese Dios, Eso es. finalmente. Sí. Entonces, fue algo bastante complejo, ¿no? Para este hombre que un día gozó de las bendiciones del cielo, pero que ahora se había apartado totalmente. Iba con un propósito diferente a los Ujú. planes de Dios. De Dios. Sí. Eso es, sí. Oyentes, quiero que nos compartan en los comentarios qué es lo que entienden que es importante aprender de esta enseñanza acerca de, al igual que Balaam, ser obedientes de Dios en situaciones las cuales a lo mejor a primera vista nos perjudican. Es decir, a lo mejor a primera vista no coincide con nuestros propósitos. Quiero que nos dejéis en comentarios por qué creen que es importante obedecer a Dios incluso en situaciones que son difíciles. Por favor, hacernos saber y sobre todo compartir para que así podamos ver cuál es vuestro punto de vista también. Quiero ahora, hermano Fael, que analicemos un último pasaje, es otra tercera historia, ¿no? La cual no tiene un personaje como tal, es decir, el personaje no tiene nombre propio, pero que es importante porque creo que es una gran esperanza para nosotros hoy en día. Sí. Y es que una vez dentro de Canaán, una de las normas que Dios pone es la construcción o el nombramiento, por así decir, de una serie de ciudades, Sí. las cuales servían de gran ayuda para aquellas personas que estaban en una situación delicada. No sé si podrías, por favor, contarnos un poco acerca de esto. Sí, mira, desde que el pecado, desde que la ponzoña, desde que el veneno fue penetrado en la raza humana, sentimientos desconocidos y sentimientos no naturales, porque Ujú. el hombre no fue creado con esos sentimientos, se apoderaron Sí. del ser humano y empezó a poderse contemplar la venganza, Ujú. se empezó a contemplar la represalia, ¿no? Y con el transcurrir del tiempo eso se volvió algo natural y nosotros lo traemos algo desde un niño chico y Ujú. ya se puede notar eso, ¿no? Finalmente en esa etapa de la historia, Dios en su misericordia, Dios en su amor también hizo provisión de un medio para que todas aquellas personas que eran objeto de estas situaciones, como he mencionado, de venganza, Ujú. de represalia, tuvieran un lugar de refugio, Sí. tuviesen un lugar eh, donde salvaguardar su vida física. Ujú. Y es que se le dio la orden ya estando ya estando en posesión de Canaán, se le dio la orden de crear ciudades que se les conoce como ciudades de refugio. Ujú. Ujú. En el libro de Números 35, 11 y 12 Sí. nos dice así:
para que a ellas pudieran huir. ¿Quiénes? El homicida que hiriere a alguno de muerte por hierro, Ujú. y os será aquellas ciudades por acogimiento del pariente. Dijo, y no morirá el homicida éste, hasta que esté a juicio delante de la congregación. Es decir, ¿en qué consistían estas ciudades de refugio? Básicamente eran lugares de seguridad Ujú. donde podían acudir aquellos que se convertían en homicidas sin eh, intención. Sí, Es un decir, accidente o algún, no sé, me imagino lo típico, bueno, lo típico, no es lo típico, pero es decir, una situación, por ejemplo, que dos personas estuviesen trabajando y sin querer, pues con el hacha, con el instrumento, pues, acaba matando compañero, al compañero. Siendo que en esa situación sí que servía de ciudad de refugio. Pero si yo lo que hago es hacerlo con la intención de matarte porque me has quitado algo que era mío, no me lo quieres devolver, yo me estoy enfadando contigo, voy y te mato, esa situación no me protegía, ¿verdad? no. Y era interesante porque Dios dejó directrices Ujú. de cómo resolver casos como esos, ¿no? De aquellas personas que querían valerse de ese refugio Ujú. para salvaguardar, aunque el homicidio haya sido realmente culpa de la persona, ¿no? Pero Dios había dejado ya reglas bastante específicas qué hacer en esa circunstancia. Por eso se les llevaba a juicio. Ujú. Si estas personas eran encontradas inocentes, quedaba durante todo el tiempo de vida dentro de esa ciudad de refugio. Mm. Y él ahí tenía garantizada su salvaguarda. Sí. Pero si la persona era encontrada culpable, Ujú. esta persona era sacada de la ciudad de refugio y era dejada a disposición de los familiares de la persona que había muerto. Entonces, en el mismo libro de Números encontramos esa serie de situaciones, cómo eran manejadas, ¿no? Ujú. Cuáles eran las leyes que gobernaban esas ciudades. De hecho, eran 6 ciudades de refugio Sí, que estaban esparcidas. Y es interesante que esas ciudades quedaron en, en las ciudades que se le habían dado a los levitas. sí, sí. Estaban ubicadas en esas regiones, ¿no? De las ciudades que se les habían asignado a los levitas. Estaban 3 a un lado del Jordán Ujú. y fueron designadas, ¿no? Como ciudades de refugio, y otras 3 también del otro lado. Estaban así distribuidas de tal manera que fuesen accesibles. Claro, a todos. Que fuesen accesibles. Porque imagínate, si una ciudad estaba a una distancia eh, bastante pronunciada y Ujú. no le daba lugar al homicida de llegar ahí, en el camino probablemente podía morir en manos de sus adversarios, ¿no? Entonces, en este sentido, la distribuyeron de manera tan estratégica para que no quedase las ciudades a más de un día de distancia. Sí. Entonces, esas ciudades estaban así distribuidas de tal manera con ese objetivo, ¿no? Ujú. Ujú. Para que no estuviese a más de medio día de viaje. Desde cualquier punto de la ciudad tenía que estar a medio día de viaje, Sí. donde quiera que tú estuvieras. Por eso estaban ubicadas de manera bastante estratégica, ¿no? Ujú. Y los caminos que conducían a esas ciudades también estaban en condiciones, ¿no? Sí. Estaban en buen estado. Y a lo largo, era algo que me llamó la atención, que a lo largo de ese camino habían ah, postes que llevaban inscripciones Sí. para orientar, ¿no? Como refugio, Sí, sí. como acogimiento, para que el fugitivo no pudiera o no perdiera un solo momento, ¿no? Sí. Porque eso era clave. El tiempo jugaba en contra Ujú. de la persona. Si se tardaba un poquito, probablemente podía perder su vida en manos de los familiares de la persona que había fallecido. Entonces, era muy importante y me gusta reparar en eso porque vamos a hacer también un paralelo, ¿no? Lo que pueda simbolizar, ¿no? Lo que pueda representar para nosotros también hoy en día, ¿no? Tiene un simbolismo muy especial, muy particular, el hecho de actuar en el momento oportuno. Era valioso que actuar en el momento necesario, porque Ujú. como he expuesto, si no lo hacen así, estaban expuestos a que la venganza llegara a ellos y morir, ¿no?
Entonces es muy importante, ¿no? Cómo se habían ubicado, las leyes que la regían a las mismas ciudades y cómo Dios en su misericordia había provisto estos lugares, ¿no? Para poder salvaguardar que producto del pecado se habían llegado a este tipo de prácticas. Sí. Dios no las quitó, les proveyó una alternativa para aquellas personas que eran inocentes. Pero sí te llama la atención de que Dios no quitó esas prácticas que como producto del pecado el hombre había tomado una ley común de poder tomar su venganza por sus propias manos. Así es. Entonces, ahora dirigiéndonos ya un poco al final, ¿no? De este estudio, acercarnos a la conclusión. ¿Cómo puede ser para nosotros esta historia tan, bueno, irrelevante a primera vista, ¿no? Las ciudades de refugio, o sea, no sé, yo no conozco ninguna ciudad de refugio cerca de Madrid. ¿Qué relevancia tiene para mí esa historia? Mira, como hemos dicho, las ciudades de refugio estaban destinadas para el antiguo pueblo de Dios como un símbolo de protección. Sí. Y así como era un símbolo de protección, ahora también vienen o las podemos nosotros representar como un símbolo como un símbolo de refugio proporcionado por Dios, en cual está proporcionado a través de las personas de Jesús. Sí. La Biblia dice que Dios es nuestro refugio, que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, simbólicamente, ahora nuestra ciudad de refugio viene a constituirse Jesús, la garantía de nuestra seguridad. Jesús mismo, como Salvador misericordioso, el que designó estas ciudades allá en Canaán para poder, ciudades temporales para poder proveer este refugio, ahora Él se presenta a nosotros como la ciudad de refugio. Así. Y como te comentaba, ¿no? El que huía a aquellas ciudades de refugio lo tenía que hacer sin demora. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas ahora mismo, ¿no? Esas personas no andaban pensando voy a ir a despedirme de mi familia. Esas personas no andaban pensando voy a ir a despedirme de mis hijos, de mi esposa, o voy a ir a solventar a ocupación de trabajo. No. Esas personas inmediatamente tenían que salir corriendo hacia esas ciudades. No tenían tiempo para poder despedirse de sus amados. ¿Por qué? Porque su vida estaba en juego. Sí. Su vida estaba en juego y debían sacrificar todo tipo de interés para poder salvaguardar, ¿no? Para poder lograr un solo fin, llegar a un lugar seguro. Ahora, nosotros como pecadores estamos también expuestos a la muerte eterna. Sí. Nosotros tenemos un enemigo que está tratando de buscar por todos los medios de destruirnos. Y nosotros no tenemos otra alternativa también. Así como la única alternativa de remedio allá en el desierto era ver a la serpiente, reiteramos nuevamente, la única alternativa para nosotros es contemplar a Jesús en la cruz del Calvario. No existe otra solución. Nuestro lugar de refugio constituye Jesús. Jesús viene a representar esas murallas de protección, ese escudo de protección. Jesús ahora viene a ser para nosotros lo que en el pasado constituía esas ciudades de refugio, lugares de seguridad. Nosotros estamos expuestos y no debemos de demorar. No debemos de demorar en ir a Jesús. No debemos de demorar por ninguna circunstancia en ir en busca de un lugar de refugio, que lo encontramos únicamente en Dios. La demora podría implicar nuestra muerte eterna. Así es. Muchos pensamos, ahora estoy demasiado joven, ahora tengo muchos proyectos en mi vida, ahora tengo que salir de mis estudios, tal vez cuando termine puedo dedicarle un tiempo a Dios. Y cuando esa fase pasa, ahora necesito trabajar. Y así se nos va la vida, sin darnos cuenta
de que también está pasando por nosotros la oportunidad de hacernos de un lugar de refugio. Entonces, hemos de ir a Jesús sin demora. La negligencia podría privarnos de nuestra única oportunidad de vivir, la única garantía de Jesús. Así que yo quisiera invitar a todos los oyentes, a todos los que nos están mirando, a que no posterguemos más esa decisión de poder acudir a Jesús como nuestro garante, de poder acudir a Jesús como nuestra fortaleza. Y la seguridad se nos da de que cuando estemos con Él, en la garantía de protección en todos los aspectos de la vida. Y aunque muchas veces seamos incapaces de poder ver las bendiciones y el bien que Él está haciendo por nosotros, Él está siempre ahí a nuestro lado. Así es. Y eso es lo que Él anhela, es lo que Él desea. Él está esperándonos ahora mismo con un amor eterno, no importando la condición en que nosotros estemos, no importando cuán malos seamos nosotros. Mira, en aquel entonces, el culpable, cuando era sometido a juicio y era encontrado culpable, era dejado y finalmente moría en manos de sus adversarios. Ahora tenemos nosotros esa ventaja de que aunque siendo culpables, Jesús nos garantiza la posibilidad de ser salvos, de alcanzar el perdón. ¿Por qué? Porque Él ya pasó por nosotros lo que nosotros teníamos que haber padecido. Él ya saldó las consecuencias de mi culpabilidad. Y ese es el amor de Dios tan grande. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Y ese es el Dios que está esperando por todos. Amén. Muchas gracias de verdad, Azar, nuevamente por la dedicación que nos has ofrecido, el tiempo que has tardado en preparar todo este mensaje, porque es un mensaje muy esperanzador. Y agradezco nuevamente la participación que has tenido aquí con nosotros en Cuenta Más. Muchas gracias, Javi, esperándonos que no sea demasiado tarde, que actuemos ahora cuando todavía Jesús es nuestro defensor, nuestro abogado. Ahora que podemos hacerlo y reiterando nuevamente, repitiendo nuevamente, Él está dispuesto para salvaguardarnos y como lo decía el título, ¿no?, de este episodio, Jehová ofrece salvación para aquel que esté dispuesto a aceptarla. Amén, que así sea. Estimados oyentes, nuevamente os agradecemos por todo el tiempo que nos habéis ofrecido escuchando y siguiendo este episodio, el cual hemos podido ver cuán grande es el Señor, que da igual las circunstancias en las cuales nos encontremos, Él tiene para nosotros el medio para ser salvos. Vamos a tener pruebas, no va a ser un camino fácil. Una vez que aceptemos a Cristo en nuestros corazones, no va a ser un camino de rosas. Sin embargo, junto a las pruebas, dice que Cristo ofrece también el medio para salir de ellas. Él nos ofrece una ciudad de refugio. Nos ofrece un lugar donde mirar para que podamos ser sanados y poder ser salvos. Por lo que nuestra invitación para cada uno de vosotros es que no tardemos más, que podamos aceptar a Cristo ya en nuestros corazones y de este modo podamos pasar toda la eternidad en su presencia. Gracias nuevamente por habernos escuchado y os esperamos en nuestro próximo episodio. Buenas noches.